Tukui que tutamandapi posiblemente diferentes lugares pica chishipi o tutapi. Taita Dios bendicia chunishpa con que Radio Quinchuqui, el canal, el que escucha, el que oye instrucciones de parte de Dios, saldrá favorablemente bendecido en la familia Nishpagnipanchi Nacho con que tutamanda Dios bendicia Pacho. Hasta bachaca ñukanchi kay kawsaypaq ñukanchi wawakunawan samanaguta o casilla ali kawsayguta charingapaqa ñukanchika como tayta imashinata wawakunawanqa kawsana kashkanchi. Nadie aprendió o nadie se preparó para ser un buen papá, pero la instrucción bíblica Dios pakshimi minyo kanchitaka yuyaita mushu yachihun chay mushu ali sumak yuyaykukunata Dios pakshimi ñukanchita equilibrarpi o regularpika ñukanchika kaytukunchimi un papá de bendición, un papá que yo quiero seguir, un papá que deja huellas para sus generaciones. Kaikunata ñukanchi yachashpaq kawsanaka pashkanchi y ñukanchi nadie es perfecto, mana shuk tayta perfecto, mana tiancho, natiangacho. Solamente Dios es perfecto y bueno en gran manera para bendecir a sus hijos. Dios pakshimita y achashpaktiana jungapa. Dios está mañana allá donde está, vamos a depositar nuestra mente, nuestro corazón. Dispongamos a Dios para aprender de su palabra, para tener descanso a la larga con nuestros hijos. De esto vamos a aprender. Así que Dios tamaña pacho. Uchayishak taita Dios, ñukanchita ninanda huyak Dios. Kunakay tutamanda ninan kushihuita charipanchi taita Dios pakshimita mayja uyak kuna mayjan caso kuna kay kunaka huyaylla sisagukuna jardinbi viñashpa huyaylla sisagukuna muyundigupi posiblemente adornashpa kanga chashna wawakunata o mejores bendiciones tapakta wawakuna kachumi ñukanchi tayta mamakuna primero kay instrucción y disciplina tajapishpa rina kapashkanchi. Pagi Señor, kay tiempo tajninanda kushikupanchi, yachachiway, intindichiway, ñukanchi shungupi, apashpa kakpika, ñukanchi kunaka, ñuka taytaka, ejemplo a seguir, ali kawsayta, hapishpa rikuchishpa kakpika, ñukapash, kay forma hasta mejor ta ñukaka kawsasha yuyashpa mi ñukanchi kunaka katimonga rikushpa dignos de imitar a un papá que verdaderamente acepta esta instrucción y la disciplina. Así que kunan kay tutamanda Señor pamakigupimi mingaripanchi yachachiwa indindichiwi ñukanchi okushunkupi apashpa ñukanchi kunata pushanajunkapak no solamente kay kawsaypak alikachun sino más bien eternamente kushihuyman chay huyaylla ñangupi kawsashpa tayta mamata kushichikachun. Pagui Señor Jesús pakshutigupimi paginipanchi. Amén. Así que Dios pakshimita yachashpa rikupashun kuna kay tutamanda kapanchimi huyaylla punllakupi kallarinchik kay tutamandaka yachajushpami kagripanchik no provoquéis la ira a vuestros hijos. Ama posiblemente okushungupi resentimiento, odio, chaypawashaka
Taitata mamata llakichik hipapunllakaman sufrimientuta dolorta kuj wawakunata ama rikunkapaka kaykunatami ñukanchik yachakushpa kawsana kashkanchik wawkikuna panikuna. Así que Efesios libro goman rishpa yachashpa kapashun en rápidas Dios paksimita rikushpa katipashun. Nipanmi la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Santo Espíritu. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación, pero del Señor. Del Señor. Señor ta uya taita mikana, taita Dios pakshimita y achashpa pay kawsahushpaka modelo a seguir. Ñuka taitaka kashnami yuyashpa mayormente ñukanchik wawakunaka ninanta kaparikpi en prácticapi churakta kanataka napaktanchichu, sino más bien ñukanchik imashinami kanchik chashnata pacha o doblemente representanka ñuka wawkikuna panikuna. Pero mayormente padres ninminachu, padres. Primero, Señor ta oya Dios pakshimita yachaj. Chay yachashpaka es muy posible que el hombre, el papá, el padre de familia como papá, como cabeza, kaykunataka ninanda yuyarishpa narapash imatapash nishpallata o imagotapash corrijingapak kallarishpallatami kayta puta ñukanchik rurana kashkanchik, ñukanchik como padres. Niñi, ¿qué vas a decir? ¿Y cómo vas a decir? Muy diferente es ¿qué vas a decir? Porque hay palabra con atame ñukanchika nara, bueno, ña yalishpa ña llakirishpa wakashpami como taita mamaka shamushkanchik imashpa porque nakaita tapurimanda. ¿Qué vas a decir? Imagínate nisha ñuka wawataka, porque chaytaka na pensarishkanichu, ñuka pacha pues na pensarishkanichu. Casi ñuka wawakunataka perdishkani, pero el tiempo me ha enseñado, estas cosas no eran de ser así. Pero nishkani ñuka wawakunapi parlashpaka, lo bueno, por favor, valoren. Pero lo malo, lo negativo de mí, por favor, eliminen. Kungapaichi. Ñuka fallashkani na perfecto chukani. Y nadie será perfecto. Pero el punto importante de acá es, si el papá comienza a vivir en la palabra, será transmitiendo o saliendo de su boca palabras sabias que hagan reflexionar al hijo para que no siga en las acciones que hacen en el mundo. Kay mundo pe causa desde muy pequeños wawakuna manda pacha nishun wawakuna ashtawan hatun yawakuna ashtawan ña joven rukulla jovengukuna ña casadokuna chashnamari ñukanchipa comportamientota kaytami ñukanchika yuyarina kapashkanchik. Ahora nini, es necesario ordenar las emociones a nuestros hijos. Paykunaka ñukanchik wasi ukupi posiblemente
disciplina y corrección da conajopipas pero ña yachajungapa kanllama rishpa o shumushu mashikunata o amigukunata tarishpa mare ña paykunaka ña kashnapash kanalla kashka o shinapash kanalla kashka ña rikushpa yachajunajun. O sea, el ejemplo lo arrastra en esta comparación. O sea, kaparikpi o astikpi kamansi mandalla mi kasushpa causa kankarkani ñuka pachapish. Claro, por una taita kunaka shinji pacha mi karian y bueno, yo napaykunaka posiblemente nanayo dolor wan viñashpa resentimiento amargora wan viñanataka na pensarishpaka yapalla kunllamaka kashka o yapalla rimanja kashka imagotapas pensarishpa imanigrinita yuyashpaka na ninkashka sino que ninja marikashka. Bueno, depende de taita mamakuna, depende su realidad kapanganacho, posiblemente sea muy diferente su realidad, su ambiente, el lugar, el país que se encuentren, pero el punto importante de acá es el ejemplo de papá lo puede arrastrar al hijo a una buena vida, un estilo de vida. Así que kaykunapi mari ñukanchika na pensarishkanchi ni ñukanchik taytakunapi na pensarishka ñuka tayta shina karka ñukapi shinallata posiblemente, o sea, eso es una cadena de que podemos romper. En mi caso, rompí esa cadena, no soy perfecto, pero lo sigo siguiendo en las instrucciones de Dios que me dan a mí como papá. ¿Cómo puedo ser un papá? Ahora, ¿cómo puedo decir? Imagínate, nina kane. Kaikunapi mi ñukanchika tauka wawakunataka mana posiblemente kay shimikunata mana yuyarishpa imarrata nisha yuyashpa, sino más bien maypipash shinjilla palabra kunata o ñukanchik tayta mamata o taytata llakichishpa kakpika o phiñachishpa kakpika es muy posible ña wasipipas ñakutin posiblemente hapirinchi o sin la culpa recibe, posiblemente sin la culpa recibe lo que no debería de recibir a causa de que el papá no lleva en equilibrio. Mándame la ventaja de dar instrucciones pero con equilibrio. La ventaja de dar instrucciones, sí, pero con equilibrio. Ahora, hay diferentes casos y situaciones, diferente edad de charipanchi. Hay hijos humildes, hay hijos sensibles, hay hijos posiblemente muy imperativos ni nacho. Imago papas na pactajun, imago papas na conforme, muy imperativos. Bueno, según la psicología anime, es su inteligencia, ¿no? Pero también hay que saber equilibrar, Nacho. Entonces, kaikunata mi ashalago tanyo kanchiman Dios paksimi yachachispa kan chaymanta mi nin cuidado que caigas en algunos errores por no corregir o por no disciplinar. Entonces, ¿cómo yo no puedo provocar a ira? Ahora, ¿qué es provocar a ira a nuestros hijos? Griego shimipika nimi parolquia, la palabra parolquia explota como un volcán. Tal vez en el camino, en el trabajo, con otras personas, lo ofendieron, lo dijeron con palabras ásperas y posiblemente, y eso llevamos, o posiblemente no sabemos, no podemos, no hemos podido perdonar. Mana ñukanchita llaki chikata na perdonay ushakashpaka ocupe alchimashpaka shukpira al desquite. Y eso significa provocar a ira
en nuestros hijos o en nuestra familia, inclusive, Nacho. Entonces, hay también la palabra provocar a ira en griego significa parolgia, explota como un volcán. Entonces, todo lo que tuvo ahí adentro explotó, pero en la persona o en el hijo que no se merecía. Por ahí va el provocar a ira a vuestros hijos. Cuidado. Chaymanda ñukanchita kay yachachijun kay Diospakshimika el accionar o hablar psicológicamente o exagerar psicológicamente con palabras o en lo físico. O sea, wañuchishayashpaka o michay shungu yalishpa chay kulirana shunguta fiñana shungu fiña shunguta charishpa hasta maypipas yanka kuilla kurichun chaypimi ñukanchika tarpunajunchi ñukanchi wawakunapika tarpunajun kashkanchi sin consideración con palabras nishpaka shimi ñukanchi shimi parlashkaka como aguijonearmi kanchinin palabras ásperas o shinji shimikunata nijushpaka chaymandami. ¿Y cómo podemos no provocar a ira? ¿No? Ahora, que hay tiempo de Pablo, ¿por qué lo dijo así? Y más patachinanijorka. Tienes que amar en él, ya hay tiempo. Tienes que pacha, chasna, y apaya, kunamipas, y apaya. Posiblemente ya papacha exageración o con maltrato físico y verbal. Kapimare kunambika leyes kunaka yukshin. Chay yukshishpa pequeña kunanga ni kaparitapas ni nada, posiblemente shinjilla imagutapas ni tapas. Cuidado, papá, porque yo puedo denunciar ningaya. Sí, por una parte, pero hay cositas que nosotros como padres podemos llevar en equilibrio. Es por eso la necesidad de llevar instrucciones con equilibrio. Equilibrio nishpaka ama yapa ni ama yanga gota ni tukushpas hasta rikongi nenani, pero nunca. O sea, imagotapas karangapa karashapachami nishpa kazuchunja karashapachami nijun, pero nunca cumple. Entonces por ahí viene la trauma. O sea, dice pero no cumple. ¿Cómo es esto? Entonces por ahí podemos caer. Entonces chaymandami ñukanchika alliguta yuyarishpa kanakapashkanchi. Entonces el consejo para papá hacia los hijos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos no provocar a ira, Nacho? Ahora wawakunaka de por naturaleza ñukanchi pachapish, Nacho, de por naturaleza ñukanchika apanchininga chay necedad, ¿no? Ya por naturaleza o ñukanchi ya como manipulados hasta wakaypi imatapas mañashpa o karapi pacha o paya, eso significa manipular, Nacho. De por naturaleza los niños tienen una necedad nin paikuna pakshungupi es su necedad. Ahora, ¿qué es necedad? Terquedad. O sea, tercuyagukuna kanni. Chaymándame Proverbios capítulo 22 verso 15 pequeño kanchimanga. Kaita yachachimu kay huilla shimikunataka ñukanchipa ali kachu ñukanchi yuyarichun ama yankataka accionachun como taita. Claro, el papá tiene autoridad, pero por ahí exageramos. Yapaya pacha innecesariamente wakimbika shimi mandaka yukshinja chaykunata ñukanchitaka controlpi o medida goan kanakangichi nishpa Diospakshimi yachachin. Proverbios capítulo 22 verso 15. Por naturaleza ya vienen, pero como papá
nos toca formarnos nosotros primeros con ejemplo y nosotros podemos corregirle. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ñamari paikuna chay ashater quedado en mi wacharimunin la taitaya kaimanda mi chasna o mamaya kaimanda mi chasna. No es así, sino wawakunaka o ñukanchika llukshimushkanchimi de papá y mamá, o sea, manda arrastramos el 50% de nuestros padres para tener nuestra conducta y kai conducta nishun kai ñukanchipi ukupitiajuk también ñukanchika corrigishpa kanakashkanchik, pero ñukanchita mamakunataka la Biblia nos transforma para tener una actitud correcta, ¿no? En cualquier situación y en cualquier momento, bajo presión o bajo una emoción, o con acá muy emocionalistas kashkanchik kay emoción también ñukanchika ordenangapa kanchinin, o sea, paykunaka imangota rikushpa pues ninan emoción, o sea, wow, imangota cara una cara pequeña, wow, ñakuti wakangapa. Entonces, esas emociones debemos de ordenar como papá. A ver, si lloras no te puedo dar, o si lloras tampoco yo puedo puedes conseguir o ordenar. O sea, paikuna ama wakayo wakashpa ñuka conseguilla wakak pikarapika paikuna ya charirin. Entonces por ahí va la manipulación. De por nato son manipuladores, un poco de necedad, ¿no? Entonces, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero más la vara de la corrección la alejará de él. O sea, la corrección. Okay. Efesios picaño canchque riconchin, yacho. Nijón, padres, no provocáis a ir a vuestros hijos, sino criadlos. ¿Cómo tenemos que criarlos? Dice, disciplina y amonestación. Dos cosas. Corrigiendo. Corrige. Ahora, yo canchica, pensar en chimi, Niashu, si hay una cierta edad, ya no podemos. Llegan los 18 años, ya muy bien, hasta aquí, podrías haber dicho cualquier cosa de aquí en adelante. Y yo decía, no, mientras esté en su casa, así estén casados, el papá es la autoridad, debe de corregir. Si yo caigo en las manos de mi papá, que me corrijan, es mucho mejor, porque si es que no me corrigen, si yo no permito que me corrijan, voy a terminar mal. Por esto, caimanda mi hijo. El que anda con sabios será. Pero el que anda con necios terminará peor o le irá de mal en peor. O sea, ¿cómo quieres terminar? No, imagínate con una cachu monanchi. Entonces, es ahí debemos de pensar y pensar. Entonces, la corrección. Ahora, si hablamos de vara, no podemos, antiguamente, ni canchi profesor con acá, can maricarian, hatun largo varawan, si no hace el deber, alza la mano y con una vara, o si no, por no hacer deber, listo, un alumno muy alto y ahí lo cargaba y lo entonces, demasiado excesivo de esto, o sea, pensar eso, debe haber medida para disciplinar o para corregir. No puedo comparar con un chico, chilaguan, que sé yo, pongamos desde los 5 años en adelante, su corrección da cushpa, debe ser
en la nalga, nacho, kay partigupi, ama may pipashka. O sea, eso es lo que provocamos a ira, may pips. Tapuan, uma con la pechaspi, rinri con la aisan, may con la pipayanga, may pichayilla chayacho. Eso se llama provocar a ira. Entonces, kaita miñukanchi como taita mamaka. Pinsarina kashkanchi. ¿Qué vas a decir? ¿Por qué qué vas a decir? Porque de pronto ñukanchika, si mi manda mareyo shinkaya, burro, naintindingue, o sea, no sé, otras palabras de alto calibre, ya, con eso ya creo que entendemos. Entonces, ¿qué vas a decir? Algún momento va a accionar igual lo que de tu boca salió. Tundu marican, chica. Chasna mi wawaka kanga. ¿Por qué? Porque le dijiste y se quedó. Sí, parece que mi papá tiene razón. Parece que soy burro. Parece que soy tonto. Parece que todo eso. Entonces, le da la razón a lo que no es. Entonces, Kaikona, por esto dice, ¿qué vas a decir? O ¿cómo vas a decir? Imagínate a un hijo pequeño, a un hijo adolescente, a un hijo joven, a un casado, aunque sea hijo casado, pero es hijo. ¿Cómo tengo que decirle? Ahora, ¿cómo podemos decir con nuestra experiencia? Yo he fallado. En Cacaina, Cajorcane, su visita a un matrimonio, ¿no? Entonces, en esta visita tuve que transmitir mi experiencia de lo que fracasé en algo por no valorizar esa corrección. Posiblemente esto no puede salir de los vicios, pero dando gracias a Dios, yo he salido de esa línea de mala vida. Pero el punto importante de acá que debemos de poner de tanta relevancia, Neri Ganacho, muy importante, Kanata. Entonces, ¿cómo podemos provocar a ira? Exigencias irrazonables, yapata, posiblemente paipa oshaigupi nakanakapika na oshanchichu mandaita. Exigencias irrazonables. A que hagan, puedan o lo que puedan, cosas que no podría un hijo pequeño, pero tienes que hacer, si no, pues la amenaza, eso también provoca a ira, la amenaza, ¿no? Si no haces, listo, entonces vendrá un castigo, eso es una amenaza, ¿no? Entonces, por ahí va, o sea, no podemos dar una amenaza, Nacho. Entonces, exigencias irrazonables. Entonces, si hay demasiadas exigencias, ¿no? Por esto desanimamos. Ya comienzan a tener presión, mucha presión. Entonces, desanimar neciamente, a eso vas, ¿no? Paikonaka estaban rebelde tokunaman mi ñukanchika kachana tankashna kachana honjini con las exigencias irrazonables, ¿no? Entonces, mándame otra de las cosas. ¿Cómo podemos provocar la ira a vuestros hijos? Con la dureza indebida, ¿no? De ganas soltar palabras que le lastiman, ¿no? Le lastiman. Mándame Proverbios capítulo 16. En el libro de Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, verso 6. ¿Cómo debemos de corregirle? ¿O cómo debemos de que no podemos exagerar ni en palabras ni en lo físico? Así, Kashna. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, si hay necedad en su corazón, hay pecado.
rebeldía o terquedad man sakikpika paikunaka huchaman mi paikunataka sakinchi, o sea, puede tener pecado internamente porque él ya sabe que con esa terquedad consigue. Entonces, no podemos negociar con la terquedad, no podemos negociar con la manipulación. Entonces, por ahí debemos de corregir a nuestros hijos. Si quieres corregir el pecado, pero corrige con misericordia. Con amor debes de corregirle, con amor. Entonces, por ahí va. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. O sea, mira, si nosotros hacemos estas cosas, yo tuve que pagar el precio. O sea, las consecuencias posiblemente nos hicieron razonar. Y por ello, transmitir nuestra experiencia a nuestros hijos es muy importante. Pero no posiblemente con dureza indebida, nena. Yo he pasado así, con un palo y todo lo que se le ve, o posiblemente en algunos casos se ha escuchado, hasta con varilla, o con un pedazo de leña ahí, O sea, a mí, en un caso, tuve que hacer muchas tareas dentro de la casa, ¿vale? Rurana, y matucuita rurana carianga. Pero una cosa me olvidé de tener preparado listo el ají. Todo lo hice, pero una cosa, y por ello me dio con la pedazo de leña en la cabeza y listo. Entonces, eso significa dureza indebida. Kaikunata menyo kanshika, ninanda cuidashpa causana kashkanchinas. No hay que ser injusto, sino hay que ser justo. No demasiado exigente, ¿no? Entonces, no amenaza. Entonces, cuidado, papá. Kaipika, taita, mamá, Nacho. Cuidado con las constantes riñas, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué significa constantes riñas? Hasta el rato picolerarenajo y mamandapas colerarenajo. O sea, cuando hay riñas dentro de la familia y eso miran, esto provoca a ira a nuestros hijos, ¿no? Esto provoca. Entonces, constantes riñas, enemistades, imagomanda pues yanka fósforo, imagomanda pues yanka imapas, bueno, no sé, Joaquín wasi ocupika misigon alcuguambas aligota apangmari, pero hay muchas palabras ásperas que hacen aguijoneadas y eso les queda en ellos. Los hijos son como una esponja que están absorbiendo todito. Chay, mándame, niño canchica, cuidarina cascanchi, como taita, como mama. Entonces, en vez de esto, Efesios capítulo 4, verso 31, por esto dice, que no te gobierne la ira. No, que no te gobierne la ira. Efesios capítulo 4, verso 31. Es por esto que mándame estas indicaciones para un papá. Consejos para el papá. Dice así. Quítense de vosotros toda amargura. Wow. Así fui con mi papá y así. O sea, así mismo. No es así lo correcto. No es así. Entonces, si no has podido perdonar por ofensas o que te hicieron alguna disciplina fuerte y no lo perdonaste, y eso causa, la falta de perdón causa amargura, y con esa amargura estamos nuevamente continuando con nuestros hijos. Y eso no está. Con esto trae provocación a ira. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto provoca a ira a nuestros hijos. Por eso dice, quítense de vosotros enojo. O sea, enojo fácil, ¿no?
Hay momentos. Ahora, tener enojo es normal. Si alguien no tiene enojo, no creo que es normal. Pero ese enojo no debe gobernar, no debe exagerar. Airaos, pero no pequéis. Esa es la manera. No caigas en el pecado airando, enojo. O sea, la ira, Nacho. Airaos, pero no pequéis. Cuidado con airar y pecar. Eso debemos de llevar en equilibrio. Ahora, ¿cuál es la reacción? O sea, por algo que posiblemente fue algo inoportuno y se presentó listo, pero debemos de corregir. Pero mira, no posiblemente, por ejemplo, hoy en la mañana estaba con mi hija, no ha cumplido una tarea, le digo, a ver, esta vez yo te perdono, pero en otra puede venir alguna disciplina, ¿no? Entonces, en esta vez, ahora, yo no veo que hay un error y le digo, donde quiera. Entonces, eso significa exagerar, o sea, no llevar en equilibrio. O sea, posiblemente, esta vez te perdono, también te perdono. No, de esa manera no, sino más bien, disciplina deben de aprender. En cada hogar debe haber disciplina, o sea, una orden, posiblemente algo que ellos o ellas, las pequeñas o los pequeños pueden hacer, y Ñukanchi posiblemente lo dejamos sin esas actividades que edifiquen dentro de la casa. Esto es un poco difícil. Entonces, bien, quítense de vosotros gritería. Ahí está, gritería, en vano, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos. Ahí está, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó. Recuerde que usted fue pequeño, usted fue joven, usted también se equivocó. Considérense, pónganse en los zapatos para poder corregir. Entonces, de esta manera, Proverbios capítulo 19, verso 18. Dice así, que dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, antes que sea muy tarde. Corrige, castiga, corrige, la palabra correcta, corrige, mas no se apresure tu alma para eso. No traspases más allá. Entonces, la corrección debe ser equilibrada, ¿no? De acuerdo a su edad, de acuerdo al lugar, de acuerdo al caso, se podría decir. Entonces, Kaikuna Miño Canchipaca, muy importante, muy importante. Entonces, debe ser, el criar debe ser en disciplina. ¿Qué es disciplina? Instrucción, una enseñanza. Rectifica. Posiblemente, hoy en mi caso, a mí me corrigieron. Si algo no lo hice bien, luego de enseñar, y mago tapas, fallakpika, mi profesor decía, a ver, esto no está bien, y me marcaba con rojo. O sea, mirar en mi tarea con esfero rojo, eso es solamente para el título, era pues, pero que me hagan, no. Entonces, por eso aprendí con rojo, o sea, le resalta. Recuerde que por toda esta parte de las oraciones no se puede colocar rojo, sino más bien azul o negro. Entonces, pero me colocó, eso es necesaria la corrección. Así deben de hacer, o de esta manera. Tenemos que educarlo, o sea, paikonataka, ñukanchi yachaspa, aliguta yachaspa mari ñukanchika corrigi oshanshi okiune panikona. Chaymantami, antes que sea tarde, tenemos que corregir. Ahora, Nimi, esta disciplina y amonestación. ¿Qué significa amonestación? Significa advertencia antes de que cometan. Siempre darle una buena advertencia, ¿no?
por su mal comportamiento, hay que advertirle. A ver, mira, posiblemente está, capaz de un casi con la pe. A ver, esta vez no te hago nada, pero si sigues otra vez, llegamos a la casa, recibes un dulce, ¿no? A ver, ¿qué será dulce? Una varita. Esto viene. ¿Por qué viene esta disciplina? Porque tú estuviste eso no está bien. Pero si en otra, esto va a venir, esa corrección va a venir. Entonces, el hijo o la pequeña, el pequeño ya es inteligente. Es por esto la advertencia. Críanlo en disciplina y amonestación. Advertencia, siempre advertencia. Proverbios capítulo 13, verso 24. ¿Qué nos explica acá? Proverbios 13, verso 24. No detengas. Te voy a dar. Verás, te voy a dar. O sea, nunca cumple. Entonces, el hijo o la hija ya sabe que es palabra, pura palabra. No, nunca lo castiga. Entonces, pero dice 13:24. El que detiene el castigo a su hijo es como aborrecer. No le ama de verdad. Pero si es que le ama, ¿qué dice? Mas el que lo ama o el que sabe amar, desde temprano le corrige. Eso es muy, pero muy bueno. Entonces, no concederle caprichos, porque esa es obra del diablo. Cuidado concederle solamente por capricho. Mi hermano tiene eso, yo también quiero, esto también quiero, acá también quiero, esto, lo otro. Y eso es no conceder caprichos. Esa es obra del diablo. No centrarse mucho en el pequeño. Cuidado esto. Cuando nunca va a aprender. Recuerde que con la caída va a aprender a no volver a caer, ¿no? Se cae, no, levántate sin llorar, levántate. Muy bien, entiende que no es necesario llorar. Listo, ¿no? Entonces, son estas cosas, ¿no? Pero hay otras de las cosas. No permitir toqueteos, ahí hay que corregir. Ahora, suponiendo que hay un niño y por ahí están unas niñas y le está tocando por donde quiera y el papá se ríe, o sea, y aún más posiblemente tienen que quitarse. Cuando él está acá tienen que quitarse porque están provocando al niño, no, hay que corregir toqueteos en las niñas de parte del niño. Eso, mucho cuidado con esto. También, no ser permisivos, ¿no? Que no exageren mucho a la independencia exagerada en los niños, porque debe haber corrección, y esta corrección debe haber un límite. Entonces, ahora, Proverbios capítulo 22, verso 6, ya casi posiblemente terminamos. Proverbios capítulo 22, verso 6, instruye. ¿Qué se llama instruir? Enseña. Tu mejor ejemplo lo arrastrará. Tal palo, tal astilla. Entonces, enseña. No es fácil enseñar, pero no es imposible. Para enseñar, suponiendo, a ver, mijos, vayan a la iglesia. ¿Qué es eso? Debe haber coherencia para yo poder enseñar. A ver, mijos, mis hijos, vamos a la iglesia. Enseña, pero con coherencia. Que haya acciones igual con las palabras. Eso se llama coherencia. Ahora, vayan hijos a la iglesia.
¿Qué pasó? ¿Por qué no se van? No hay coherencia, no hay obediencia. Entonces, mucho ojo con esto. Entonces dice, instruye o educa a tu hijo en su camino. O sea, en el camino de Dios, no en tu camino, no en lo que te parezca bien. No, en el camino de Dios, en el camino correcto, en el camino de la verdad, en el camino de la justicia, en el camino de la bendición, en el camino de la obediencia, porque en el camino de la obediencia está la bendición que van a alcanzar, mucho más allá que el papá puede ser. Sí, Señor. Instruye o educa en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¡Wow! Cuando posiblemente educas a tu hijo con tu ejemplo, enseñas con tu ejemplo, entonces no se apartará, porque sabe que en la enseñanza, sabe que luego de la enseñanza está en la verdad, en la justicia, está en el camino correcto, está con un ambiente, amigos correctos, sabios, está en la línea de la bendición, está en el camino de la bendición. En ese camino, en esa corrección está mi perfección. Entonces alcanzarán sin número de bienestar. Vas a tener descanso, dice la Biblia. Proverbios, capítulo 29. ¿Cómo quieres que tus hijos terminen? ¿O cómo quieres terminar? ¿Cómo? Proverbios capítulo 29, verso 17. Dice, 29, 17. Corrige a tu hijo o educa a tu hijo. ¿Te dará qué? ¡Wow! Descanso. Y no sufrimiento por rebeldía. ¿Qué dice? Entonces, corrige a tu hijo, enseña a tu hijo, te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Tendrás descanso, vivirás tranquilo. Entonces, de una manera u otra, el papá debe de entender. El papá, en algunos momentos, somos culpables por no enseñar, pero con nuestro ejemplo. Ñukanchipa vida wan posiblemente naya chachipaka paykuna naya chakungachu. Ara ama yankata sakishu, ama yankata sakishu, ama kangunapa wawakunataka ukushungupi hayawan viña chunga sakingichunin. Yapaya exageras, yapaya disciplinas, yapaya mandas. Hay que equilibrar de acuerdo a su capacidad. Eso es lo muy importante. Entonces, ellos estarán alcanzando mayores bendiciones. ¿Por qué? Porque lo educarán con ejemplo. Entonces, si mi papá fue así, yo también voy a mejorar. Y si mejoro, tendré mejores bendiciones. Bienestar estará sobre su vida, sobre su familia y sobre sus generaciones. Y así continuarán una generación de bendición. ¿Por qué? Porque hay perfeccionamiento a causa de la corrección. Y cuando le corrigen o sabe obedecer, y por obediencia estarán recibiendo lo bueno delante de Dios. Chashna pachami nyuko kikuni panikona. Shinakakpika ninanda rupak shunguan pacha pagini pani. Dios paximi minyukashistaka corrigen más naidad charipipas. La Biblia, la palabra de Dios, nos corrige como papá para ser buenos padres que reciben bendición. Y si el papá recibe bendición, los hijos también y los nietos también, y por generaciones recibirán esas bendiciones que Dios tiene. Planes muy buenos para cada familia. Recuerden esto, no provoquemos a ira a vuestros hijos. Así que Dios derrame sus bendiciones allá en donde están. Dios multiplique sus bendiciones en donde quiera que se encuentren.
bendito estarán en cualquier parte del mundo. Dios bendiga, estimados hermanos, hermanas, taita Dios bendice a pachun, rupakshun guan pachami, ninanda koshihupanchi, Dios pachimita, oyas paktiana hushkamanda. Dios bendice a pachun. Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimangapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachinkapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Paguen y panchimi, Dios paximita, yachahushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.
En este año, invitamos a edificarnos juntamente con enseñanzas bíblicas personalizadas para cada día. Iniciamos desde el mes de febrero una programación diferente con enseñanzas para cada día. Kallaripanchi, febrero Quillamanda, Yachachishun, cada Punyapa, Shug Yachahuita,